¿Qué tal? Los saluda su amigo Jerónimo Quiñones Barraza y el día de hoy vamos a ajustar un modelo de volumen total árbol y después vamos a generar una tabla de volumen para una especie forestal de clima templado o frío. Todo el procedimiento lo vamos a hacer en el Excel con la finalidad de que sea transparente y que pueda ilustrarse la manera en cómo se ajusta un modelo de volumen, o puede ser un modelo más complejo con las bondades de el Excel. Bien, la base de datos aquí la tenemos en el Excel. Esta consta de 30 árboles. Es de una especie de clima templado frío. Aquí está el número de observaciones, la especie, que está codificada como 1, la dominancia, el diámetro normal, la altura, el volumen total, es decir, la sumatoria de todos los volúmenes de las trozas en cada uno de los árboles. Este es el volumen de las ramas, que son las ramas consideradas como volumen comercial, y este es el volumen total árbol, es decir, que incluye la suma del volumen de fuste y el volumen de las ramas. Bien, lo primero que vamos a hacer es obtener el volumen predicho. Aquí sería el volumen predicho como si estuviéramos usando un modelo tipo Shoemaker y Hall, que es el que está la expresión primera. El volumen total árbol, que sería para este caso, está en función del diámetro y la altura y tiene tres parámetros: alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Bien, esos tres parámetros se los voy a asignar aquí, aún sin pensar que esos son los estimadores de los parámetros más precisos. Para el alfa 0 le voy a poner un valor de 0.01. Para el alfa 1 le voy a poner un valor de 1.1. Y para el alfa 2 le voy a poner un valor de 0.5. Bien, estos valores los voy a utilizar para estimar el volumen predicho en función del diámetro y la altura. Entonces, para ello hay que implementar aquí el modelo. Le voy a poner esto es igual, que es el parámetro alfa 0. Lo voy a fijar para que pueda sistematizarse el cálculo. Ese multiplica al diámetro, es decir, a la celda de 2 elevado al alfa 1. También lo fijamos. Por la altura, que es la celda E2, y que va elevada a la alfa 2. También el alfa 2 lo fijamos. Es decir, los parámetros se fijan para cuando para cuando actualice la fórmula para las otras combinaciones, pues me siga tomando los parámetros que he puesto de inicio. Bien, el procedimiento que se utiliza para obtener los estimadores de los parámetros, son los estimadores, es el de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, minimizar la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error ya la tengo optimizada aquí en esta celda, y algunas otras que les vamos a explicar enseguida. Bien, esta celda vamos a calcular el residual, es decir, el valor observado menos el valor predicho. El valor observado es este menos el valor que acabamos de estimar. Y lo actualizo para todos los datos. Y enseguida vamos acá. En esta celda se va a estimar las desviaciones del volumen observado. Es decir, el valor del volumen menos el valor de la media para cada una de las para todas las observaciones, perdón.
Es esta observación menos el promedio, de todas estas. Estas las fijamos para que se sistematice la fórmula, y actualizo para todos los datos. Es decir, cada uno de estos valores es el valor observado del volumen menos la media de todos los valores. Bien, con estas tres variables ya podemos optimizar los parámetros para minimizar la suma de cuadrados del error. Esta es la suma del cuadrado del error cuando el procedimiento se hace a través de la iteración de cambiar el valor de los estimadores de los parámetros, y cuando la combinación de esos parámetros minimice la suma de cuadrados del error, entonces tendremos el grupo de los estimadores de los parámetros que optimiza esa suma de cuadrados. Bien, para eso voy a utilizar la función de solver que viene aquí instalada en el Excel. Está en la opción de datos, y aquí está solver. La celda objetivo va a ser la suma de cuadrados del error, que es esta, y minimizando la suma de cuadrados, variando el valor de los estimadores, que son estos. Entonces le doy resolver, y el procedimiento indica que ha encontrado una solución. Bien, a veces Excel en la primera no encuentra la solución más adecuada, entonces le podemos volver a correr el procedimiento y revisar si hubo algún cambio. Aparentemente hubo algún cambio aquí. Entonces la suma de cuadrados del error es de 0.12. Esta la vamos a tomar como la suma de cuadrados más pequeña para la optimización de los estimadores de los parámetros. Bien, entonces estos serían los valores de los estimadores de los parámetros. Aquí lo voy a poner con número para tenerlos en el mismo contexto. Entonces el valor del estimador de alfa 0 sería este valor, para A1 sería 2.10 y para alfa 2 sería 0.89. ¿sí? Entonces la combinación de estos estimadores es la que me minimiza la suma de cuadrados del error. Aquí está la suma de cuadrados totales. Estas celdas ya las tenía yo calculadas, pero lo vamos a revisar. Esta es la suma de cuadrados del error, es decir, la suma de todos los cuadrados de los errores, de las desviaciones del volumen observado y el volumen predicho. Esta es la suma de cuadrados de las desviaciones de los observados con respecto a la media, y por aquí tenemos el estadístico de la raíz del cuadrado medio del error, que este sería como el error típico, que serían 0.065 metros cúbicos. Aquí tenemos la R cuadrada. La R cuadrada nos indica que el ajuste es bueno, y a la derecha tenemos el coeficiente de variación. La R es de 0.98, entonces podemos tener certidumbre de que los estimadores de los parámetros pues son los adecuados. El coeficiente de variación es bajo, de 10%. Entonces con estos valores podemos construir la tabla de volumen. La tabla de volumen la voy a construir a la derecha, es decir, para combinaciones de diámetro y de altura en categorías de 5. Esta la voy a hacer de manera sistemática. Para ello voy a poner aquí un valor de 1, solo para que me permita actualizar la fórmula. Y aquí voy a implementar la fórmula con
los estimadores, los valores de los estimadores. Bien, en este otro archivo aquí está les muestro las fórmulas de los estadísticos de ajustes de la R cuadrada. La R cuadrada va entre 0 y 1, siempre tiene que ser positiva, y más cercana a 1 pues nos indica que el ajuste es mejor. Esta es la raíz del cuadrado medio del error, y esta pues se busca que sea más pequeña, ¿eh? Y el coeficiente de variación expresado en porcentaje. En este caso no está expresado en porcentaje, pero nos indica que es 10.58%. Bien, en la tabla voy a implementar el modelo. Pareciera que los colegas cuando hablamos en las cuestiones técnicas comentan que lo importante es la tabla, pero lo importante es el modelo, la ecuación que se genera. Es decir, en lugar de los alfas o de los parámetros, pues se pone el valor del estimador, y ese nos permite calcular el volumen para las combinaciones de diámetro y altura que existan. Bien, lo voy a implementar aquí. Para ello elijo el valor del alfa 0, ese multiplica al diámetro, y este lo voy a hacer variar solo en las filas. Este va a multiplicar va elevado al alfa 1, que multiplica a la altura. El alfa 1 lo voy a fijar, lo mismo que el alfa 0. La altura la voy a fijar para que se mueva solo en las columnas, y lo voy a elevar. Se movió. Y lo voy a elevar al alfa 2. Y el alfa 2 lo voy a fijar para que me permita hacer la selección. Entonces, si esta fórmula la actualizo hacia la derecha o hacia abajo, pues me está calculando el volumen. Voy a verificarlo. Es decir, en la fórmula se mueve en las filas, y en las columnas se mantiene, y aquí se mantiene en las filas y se mueve en las columnas. Entonces esta fórmula me permite obtener el volumen para toda la tabla. Para eso les decía que ponía el número 1 aquí para poder actualizar la fórmula. Le voy a quitar las negritas para que se mire mejor. Y bueno, este sería el procedimiento para generar una tabla de volumen, ¿verdad? Ajustando un modelo de manera sencilla en el Excel. Obviamente este ajuste no implica las propiedades de los estimadores, ¿verdad? Porque cada uno de estos estimadores pues tiene una varianza y tiene un juego de hipótesis que se tendría que considerar. En un video posterior yo les voy a ilustrar cómo se puede construir las propiedades de los estimadores en el Excel también, a través de derivadas parciales de los parámetros, y lo vamos a hacer en un software libre, R se llama, para ejemplificar el mismo procedimiento y también construir una tabla de volumen. Y bueno, ya esta sería la tabla de volumen. Entonces aquí ya tenemos la tabla de volumen completa, y pues ya esta se puede utilizar para estimar volúmenes. Es decir, un volumen de 25, un árbol con un diámetro de 25 y una altura de 20 tendrá un volumen de 0.58 metros cúbicos. Bien, me da gusto que me hayan escuchado, y pues
nos escucharemos en la próxima. Y pues espero que le den me gusta al video y lo compartan en sus redes sociales. Y pues les mando un saludo y seguimos en contacto. Hasta luego, adiós.